En el deporte se tienden a magnificar temas como es el de la brecha salarial, temas que también se dan en un ambiente como de trabajo de oficina, pero al ser de deporte, pues obviamente tiene una repercusión muchísimo mayor que el de otro trabajo cualquiera. Así pues no es la misma la repercusión que tiene una trabajadora o un trabajador de una oficina o de cualquier tipo de empleo cotidiano que la que tiene una jugadora de la NBA femenina de los Estados Unidos que llegó a afirmar o a, digamos, protestar de por qué hay jugadores en la NBA que tienen un salario mayor que ella y llegó a reclamar o a pedir que por lo menos tuvieran en la NBA femenina la mitad o cobraran la mitad de lo que cobran los jugadores en la NBA, es decir, que el salario medio fuera más o menos igual al de la NBA o que por lo menos el salario mínimo no estuviera tan por debajo del salario mínimo de la NBA. Estas quejas de las jugadoras estadounidenses tienen mucho sentido, es decir, cuando vemos las diferencias de salario mínimo entre la NBA y la WNBA vemos que las diferencias son gigantescas, mientras que el salario mínimo en la NBA es de $831.000 al año, el de la WNBA es de $41.000 al año, por lo que nos lleva a preguntarnos el porqué de estas diferencias salariales en dos competiciones que son básicamente lo mismo, es decir, una es baloncesto femenino y la otra baloncesto masculino, pero son prácticamente lo mismo, lo único que cambia es la categoría, femenino y masculino. Una posible explicación, que si bien no lo explicaría de forma total, pero sí de una forma parcial, es la diferencia de audiencia entre la NBA femenina y la NBA masculina. Es decir, mientras que en temporada regular, en la regular season, la NBA femenina la han visto de media en torno a 231.000 personas, la NBA masculina la han visto en el último año, ya digo, alrededor de 2,66 millones de personas. Todo esto en temporada regular. Porque si vemos la diferencia entre la temporada regular y las finales, es decir, la fase final del campeonato, las diferencias son mucho mayores. Mientras que las finales de la WNBA la vieron alrededor de 381.000 espectadores, es decir, subió un poquito con respecto a la temporada regular. La NBA, las finales de la NBA masculina, la vieron alrededor de 15,14 millones de personas, es decir, una cifra mucho mayor que la de temporada regular y que se distancia muchísimo más que la de la NBA femenina. Estas diferencias gigantescas entre una y otra categoría podrían explicar las diferencias también gigantescas entre los salarios de la NBA femenina y la NBA masculina, es decir, mientras en la NBA masculina el mejor salario es de alrededor de 40 millones de dólares que cobra Stephen Curry en la actual temporada, el mejor salario en la NBA femenina es el de Joel Lloyd, que cobra poco más de $119.000 este año. Si bien, como ya digo, la diferencia entre el salario de una y otra no se debe solo a la audiencia, es decir, también puede tener su origen en la venta de entradas, la afluencia de público a los partidos, el merchandising, los límites salariales que tiene una competición y otra, etc. Ya digo que la diferencia de audiencia entre una categoría y otra tiene su importancia y donde se ve claramente, donde se ve mucho mejor es en el tenis. Es decir, en el tenis tanto la audiencia femenina como la masculina están bastante igualadas y por tanto los salarios tienden a igualarse mucho más que la disparatada diferencia que existe entre la NBA femenina y la masculina. Una pequeña aclaración que sí que me gustaría hacer es que en el tenis, por ejemplo, la mayor parte de los ingresos que reciben los jugadores y las jugadoras es por la vía de los patrocinios, por lo que no se puede no se pueden analizar todos los deportes de la misma manera. Como ya digo, en el tenis, tanto femenino como masculino, se ve claramente cómo se ha igualado la audiencia. Por ejemplo, en el US Open, en los últimos 15 años, la audiencia del tenis femenino es de 58,53 millones de personas que lo han visto a lo largo de estos 15 años, mientras que en el tenis masculino es de 62,15 millones. Es decir, vemos como es una audiencia que está bastante igualada y esto es algo que se extiende al resto de deportes. ¿Qué ingresos percibió el top 10 de tenistas? Pues en el primer lugar se encuentra Roger Federer, que percibió 93,4 millones de dólares, es decir, 86 millones en patrocinio y 7,4 millones en ingresos por la parte de los premios, es decir, como ya vemos, la mayor parte de dinero que obtienen al año es por la vía de los patrocinios, no por la vía de los premios. El segundo mejor pagado fue Novak Djokovic con 50,6 millones de dólares, 30 en patrocinio y 20,6 millones en premios. El tercer puesto fue para Kei Nishikori con 37,3 millones, 33 más 4,3. El cuarto lugar lo ocupó Rafa Nadal con 35 millones de dólares, 26 más 9. El quinto puesto fue para Serena Williams con 29,2 millones de dólares, 25 más 4,2. La sexta posición fue para Naomi Osaka con 24,3 millones de dólares, 16 más 8,3. El séptimo mejor pagado fue Alexander Zverev con 11,8 millones de dólares, 5,5 más 6,3.
La octava mejor posición fue para Angie Kerber, con 11,3 millones de dólares, 6 más 5,3. El noveno puesto fue para Simona Halep, con 10,2 millones, 4 más 6,2. Y el décimo puesto fue para Sloane Stephens, con 9,6 millones de dólares, 5,5 más 4,1. Se puede apreciar, viendo las cifras, que la inmensa mayoría, como ya he dicho, de ingresos que reciben los tenistas y las tenistas es por el patrocinio, no es por los premios en sí, que como vemos o se puede observar están bastante igualados, es decir, no hay diferencias abismales. Contra más un premio ganes, obviamente vas a obtener mayores beneficios, pero lo que viene a ser la cantidad de un premio con respecto a otro, tanto en el femenino como en el masculino, viene a ser lo mismo. Si bien es cierto que los puestos más altos están copados mayormente por hombres, lo es por los patrocinios, es decir, no porque los premios por ganar un torneo u otro, masculino y femenino me refiero, sean distintos. Es decir, más que de brecha salarial, de lo que podemos hablar es de brecha de audiencia, y aquí ya poco se puede hacer porque es cambiar los gustos de las personas. Es decir, de la misma forma que hay mucha más gente que prefiere ver a Serena Williams que a Monfils o a Martín del Potro, también hay mucha más gente que prefiere ver a Stephen Curry o a LeBron James o a Paul George antes que a Elena de Ledón o a Diana Taurasi. Es que esto es así, es querer cambiar ya pues los gustos de la gente, que en función de lo que más le guste pues demandarán un producto u otro. Esto es así. Por tanto, y aunque para este artículo me haya fijado únicamente en baloncesto y en tenis, porque igual si me fijara en otros deportes, como puede ser el fútbol, las diferencias podrían ser mayores, lo que sí puede explicar la diferencia entre los salarios de una categoría y otra es, como ya digo, la audiencia. Es decir, a mayor gente quiera ver un determinado deporte, una determinada categoría, mayores tenderán a ser pues los ingresos que tengan los deportistas, las deportistas en ese deporte. Es decir, esto tiene más que ver con temas de oferta y demanda, es decir, lo que quiere ver la gente, lo que está dispuesta a pagar para poder verlo, es decir, a consumir ese deporte, que con temas que tienen poco que ver o nada que ver con estas cuestiones.